Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días. Comenzamos con esta cifra sobre la crisis de refugiados del último informe publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El número de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo ha aumentado en más de 5,6 millones en los 3 primeros trimestres del año, hasta alcanzar una cifra récord de 114 millones. Este comportamiento obedece principalmente a los movimientos demográficos que han desencadenado los conflictos armados en países como República Democrática del Congo, Sudán y Ucrania. También se ha registrado un importante aumento de los desplazados en Afganistán y Somalia debido al empeoramiento de la situación humanitaria. Al contrario de lo que pudiera parecer, más de la mitad de los refugiados nunca llega a cruzar una frontera internacional. Aquellos que sí lo hacen se desplazan generalmente a los países del entorno, que en la mayoría de los casos son economías en desarrollo y que sufren a su vez serias dificultades para poderlos acoger y atender. La agencia de la ONU prevé que a finales de año la dramática cifra de desplazados alcance un nuevo máximo histórico como consecuencia de la guerra que se está desarrollando en la Franja de Gaza. Por otra parte, el informe destaca que en lo que llevamos de año se han registrado 1,6 millones de peticiones de asilo. Un tercio de ellas se produjeron en países de América Latina, principalmente Colombia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Continuamos en Argentina, donde las dudas que algunos albergaban de que el centro-derecha tradicional fuera a dar su apoyo al candidato ultraliberal Javier Milei de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales han quedado disipadas esta pasada semana. En primer lugar, le tocó a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que el pasado 26 de octubre se fundió en un abrazo con Milei ante las cámaras de televisión. Bullrich, que quedó en tercer lugar en la primera vuelta con el 23,8% de los votos, declaró: "Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa para Argentina. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio". El expresidente y líder del partido, Mauricio Macri, en cuyo domicilio se fraguó este acuerdo, avaló públicamente al día siguiente el apoyo del partido, afirmando que los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Javier Milei. Macri aclaró que este apoyo es incondicional y no forma parte de una negociación para formar un gobierno de coalición. No obstante, otras formaciones de la coalición Juntos por el Cambio, como la liderada por Horacio Rodríguez Larreta, actual gobernador de Buenos Aires, y la Unión Cívica Radical, se desmarcaron del acuerdo. Los radicales se mostraron especialmente críticos y declararon que este apoyo suponía el fin de la coalición. Por otra parte, Massa ha recibido el apoyo de 18 de los 24 gobernadores provinciales de cara a la segunda vuelta, que parece muy ajustada según las últimas encuestas. En los primeros sondeos, tras la primera vuelta, pero antes del apoyo explícito de Bullrich a Milei, la consultora CB arroja un 41,6% de intención de voto para Milei y un 40,4% para Massa. En cambio, una encuesta de analogías le da una clara ventaja de más de 8 puntos a Massa, pero con un sorprendente 17,5% de indecisos. A pesar de todo, si bien la segunda vuelta se presenta muy apretada entre Massa y Milei, tal y como avanzábamos la semana pasada, consideramos que este último se presenta ligeramente favorito. Mientras tanto, en Europa del Este, en una reciente visita a Alemania, el presidente de Kazajstán, Tokayev, hizo varias declaraciones contradictorias. Por un lado, Tokayev declaró que Kazajstán perseguirá una cooperación integral con Moscú, mientras que por otro anunció que se adherirá a las sanciones impuestas contra Rusia. Es evidente que resulta totalmente imposible adherirse a un régimen de sanciones y al mismo tiempo cooperar con el país sancionado. De hecho, hasta el momento, Kazajstán parece haberse posicionado claramente en el lado del país sancionado. Si uno observa las cifras, en 2022 la balanza comercial de Kazajstán presenta una importante anomalía. Por un lado, las exportaciones batieron todos los récords, situándose alrededor de los 80.000 millones de dólares. La última vez que las ventas exteriores del país se encontraron en un nivel similar fue en 2013, cuando el precio del barril oscilaba por encima de los $105. En 2022, sin embargo, el petróleo se situó alrededor de los $70 por barril. De forma similar, las importaciones crecieron alrededor de 10.000 millones de dólares frente a la media de los últimos años. Un incremento que, sin embargo, no se explica por el crecimiento del consumo interno o por una actividad empresarial fuera de lo común. La única explicación que se encuentra para esta desviación de la balanza comercial kazaja es que el país está siendo utilizado como vía para que Rusia siga accediendo a bienes sancionados en un esquema denominado importaciones paralelas. Ciertamente, los bancos kazajos no abren cuentas de corresponsalía para bancos sancionados, tampoco tramitan contratos relacionados con bienes y servicios sancionados, y Kazajstán no colabora con empresas sancionadas ni con bancos
bancos rusos desconectados de SWIFT. Además, Kazajstán confisca regularmente pequeñas cantidades de mercancías prohibidas en la frontera con Rusia. Sin embargo, para que el banco apruebe un contrato, lo más importante es firmar un acuerdo con una empresa rusa que no figure en la lista de sanciones y especificar en el contrato que los bienes en cuestión no están sujetos a sanciones. Para un ciudadano ruso resulta muy sencillo registrar en Kazajstán una empresa a su nombre que tenga como última beneficiaria a una empresa sancionada. Además, al formar parte de una misma unión aduanera, en muchas ocasiones los controles de mercancías y las inspecciones tampoco son todo lo exhaustivos que deberían. Así pues, de alguna forma, el escrutinio más laxo por parte de las autoridades kazajas está restando efectividad al esquema de sanciones occidental. Pasamos ahora a nuestra sección especial sobre el conflicto Israel-Hamás. En la madrugada del 28 de octubre, las Fuerzas Armadas israelíes iniciaron la denominada segunda fase de la ofensiva militar diseñada contra Hamás con la entrada en la franja de Gaza de carros de combate y vehículos blindados. El primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que los objetivos de esta nueva etapa son destruir las capacidades políticas y militares del grupo terrorista y rescatar a los rehenes secuestrados el 7 de octubre. A cierre de estas líneas, los tanques hebreos han avanzado hasta las proximidades de la ciudad de Gaza, el principal núcleo de población de la franja. Asimismo, vehículos blindados han cortado la carretera de Salal al-Din, la principal vía que atraviesa el territorio palestino de norte a sur, con el objetivo de dividir en dos la franja. Así pues, el conflicto se ha adentrado en un escenario de guerra urbana, una fase que Netanyahu ha advertido que será larga y difícil, al tratarse de uno de los territorios con mayor densidad de población del mundo y sobre todo por la tupida red de túneles. Se calcula que podrían superar los 500 kilómetros de longitud que el grupo terrorista ha desarrollado en las últimas 2 décadas, un sistema subterráneo popularmente conocido como el Metro de Gaza. De acuerdo a las fuentes israelíes, desde el principio de la invasión terrestre se han neutralizado 600 objetivos, entre ellos varios depósitos de armamento y lanzaderas de proyectiles. La organización no gubernamental Save the Children señala que en apenas 3 semanas han muerto más de 3.000 niños gazatíes como consecuencia de los ininterrumpidos bombardeos, más que la cifra de menores fallecidos el pasado año en todo el mundo a causa de los enfrentamientos armados. A esto se une el colapso del sistema sanitario como consecuencia de la falta de medicamentos y combustible. Preocupa además el agravamiento de la crisis humanitaria debido al bloqueo efectuado por el ejército hebreo. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, Thomas White, señaló que la ayuda humanitaria que llega actualmente a Egipto alrededor de 12 camiones al día es insuficiente para cubrir la supervivencia básica de una población de 2 millones de habitantes. En medio del caos se teme que la escasez de alimentos básicos y agua potable provoque el desmoronamiento del orden civil, un riesgo que ha comenzado a materializarse después de que miles de gazatíes asaltaran en las últimas horas los almacenes de productos básicos de las ONG. Un comportamiento desesperado que complica más si cabe la labor efectuada por las organizaciones humanitarias. En este contexto, el pasado 27 de octubre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, una resolución en la que solicita la liberación inmediata e incondicional de los civiles secuestrados, el suministro de forma continua, suficiente y sin obstáculos de bienes y servicios básicos a la franja y el establecimiento de una tregua humanitaria inmediata. En el ámbito internacional, las derivas del conflicto son múltiples y difícilmente predecibles. El 29 de octubre, un multitudinario grupo de violentos antisemitas asaltaron el aeropuerto internacional de Makhachkala, capital de la región rusa de Dagestán, e interrumpieron en la pista de aterrizaje con el objetivo de abordar un vuelo procedente de Tel Aviv, unos disturbios que provocaron el cierre temporal de la infraestructura aérea. En el terreno diplomático, la semana ha estado marcada por los desencuentros que ha propiciado el recrudecimiento de la ofensiva militar. Tel Aviv ha denegado el visado a los representantes de la ONU y ha exigido la dimisión del secretario general Antonio Guterres por afirmar que los ataques de Hamás no han salido de la nada. Los palestinos viven una ocupación sofocante desde hace 56 años. Asimismo, Israel ha retirado a su personal diplomático de Turquía y ha asegurado que reevaluará sus relaciones con el país otomano después de que el presidente Erdogan comparase los bombardeos israelíes sobre Gaza con el Holocausto. En el plano militar continúan los enfrentamientos y las escaramuzas entre la milicia libanesa de Hezbollah y las fuerzas armadas israelíes a ambos lados de la frontera. Por su parte, Estados Unidos bombardeó varias instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní situadas en el este de Siria en respuesta a los ataques efectuados por milicias alineadas con Teherán contra bases norteamericanas en Irak y Siria. Así pues, el riesgo de que se produzca una peligrosa expansión del conflicto bélico a lo largo de la región de Oriente Medio se mantiene de momento contenido. Ahora bien, este frágil escenario podría alterarse ante el menor error de cálculo. Seguimos con África subsahariana. El valor de la moneda keniana ha alcanzado un nuevo mínimo histórico con
relación al dólar, 150 chelines por dólar, una caída del 24% con respecto a hace un año. La tendencia negativa comenzó en 2020, cuando todavía cotizaba a 100 chelines por dólar. El gobernador del Banco Central de Kenia, Kamau Thuge, ha declarado que, en su opinión, el tipo de cambio ha estado sobrevaluado durante años y que las autoridades han intentado mantener el precio del chelín artificialmente a costa de perder reservas internacionales, que en la actualidad cubren menos de 4 meses de importaciones, cerca del mínimo recomendado. La devaluación del chelín tiene consecuencias directas sobre la balanza de pagos keniana y aumenta la carga del endeudamiento a la que se enfrenta el país, que en el año fiscal ya tuvo que hacer frente a un servicio de la deuda equivalente al 34% de las exportaciones. Kenia es la principal economía de África Oriental, pero la pandemia de COVID, la guerra de Ucrania y una devastadora sequía en el Cuerno de África han tenido un gran impacto en sus indicadores macroeconómicos. No obstante, se espera que el programa de reformas que está acometiendo el gobierno consiga mejorar la situación fiscal, lo que debería aliviar la carga de la deuda. Las previsiones de crecimiento del PIB también son optimistas. Se espera que se estabilice en torno a un 5% anual en los próximos ejercicios. Y terminamos con la actualidad política de Estados Unidos. 3 semanas han sido el tiempo que ha tardado la Cámara Baja de Estados Unidos en elegir nuevo representante. Se trata de Mike Johnson, un congresista republicano de corte conservador que estuvo entre los representantes republicanos que trataron de anular el resultado de las elecciones de 2020. Johnson logró el apoyo de 220 miembros de la Cámara, 5 más del mínimo necesario. Se trata del cuarto candidato republicano que se somete a esta votación, ya que los anteriores se vieron obligados a retirar sus candidaturas por falta de apoyos. Sustituye en el cargo a Kevin McCarthy, el congresista al que sus propios compañeros de partido destituyeron por haber votado a favor de la propuesta demócrata para evitar el cierre de la administración. Su elección confirma la deriva ultraconservadora que ha tomado el Partido Republicano en los últimos años. Así lo expresó el propio Johnson en su discurso inaugural, en el que prometió impulsar una agenda conservadora integral. El nuevo portavoz es conocido por defender valores tradicionales como el rechazo a la legalización del aborto o la concesión de derechos a la comunidad LGTBI. Su elección permite el retorno a la actividad del Congreso de Estados Unidos y fundamentalmente la aprobación de los programas de asistencia tanto a Israel como a Ucrania. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.